Pedro contesta varias preguntas importantes que eran preocupación de los cristianos de la época del primer siglo. El ambiente era muy adverso, la persecución era terrible, el sufrimiento que tenía la iglesia también lo era, especialmente en algunas zonas en donde había personas que habían tenido que abandonar sus casas, sus familias y refugiarse en alguna zona del Asia, del Oriente, perdón, del Oriente. Así que Pedro da respuesta pastoral y doctrinal y teológica a las preguntas que había en el mundo de su tiempo, y también son respuestas que nos alcanzan, que son pertinentes para hoy, especialmente en un mundo tan complejo, tan difícil en relación con la fe cristiana y con nuestra vida como cristianos en lo particular y en lo individual. Hoy empezamos una serie basada en la primera carta del apóstol Pedro. Estaremos estudiando esta carta por algunas semanas y también en las meditaciones diarias, así que habrá tiempo para profundizar, para meditar, para reflexionar en la palabra de Dios para nuestras vidas. Te invito a que me acompañes cada semana y cada día de la semana. Hoy empezamos con el capítulo 1 de esta serie, Transformados para hacer la diferencia. Transformados para hacer la diferencia. Vamos a pedirle al Señor dirección para el mensaje de este día, de esta ocasión. Padre, te alabamos, te glorificamos porque eres bueno, porque tu misericordia lo es para siempre y porque tú tienes palabra día a día para nuestro corazón. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra mente, nuestras expectativas, nuestra obediencia para que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino también que podamos ser hacedores, practicantes de la palabra, Señor. Solo así podemos ser transformados por el poder de tu palabra. Es nuestra oración. Úsame, Señor, y también danos atención a los que escuchamos para poder ser movidos, dirigidos, instruidos por tu palabra. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Podríamos describir también la historia del cristianismo mediante una balanza que va a veces de un extremo hacia el otro. En un extremo podemos encontrar el convento, la mentalidad conventual, y por otro lado el mundo y la mentalidad secularizada. En esos dos extremos se ha balanceado la iglesia por muchos siglos, y esos extremos no están ausentes hoy, siguen presentes. Si bien alguno de ellos puede ser la marca de alguna época en particular, también como hoy están presentes en el mundo de la fe. La pregunta que podemos formularnos en este día es, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestra comunidad de fe? El convento puede ser descrito de una manera muy simple como la mentalidad del salero. La sal está junta, se aparta, se concentra en un solo lugar y se mantiene muy lejos de los incrédulos y del mundo. En el otro extremo está la sociedad o el mundo. Es el síndrome de la sal que se vuelve insípida, pierde su sabor, pierde su razón de ser, pierde su calidad y su tarea tanto de preservar como de sazonar la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir en la práctica que algunas personas viven su fe hoy huyendo del mundo. Y es muy común encontrar iglesias, cristianos, denominaciones que tienen sus propias escuelas, sus hospitales, sus librerías, sus vecindarios, sus colonias, sus lugares de retiro y sus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro sector de la iglesia que está muy presente e identificada con el mundo. Participa de sus valores, tienen sus mismas prácticas y costumbres, etc. Los primeros evitan vestirse como el mundo,
evitan de lo posible ver sus películas o las censuran una a una, no escuchan sus canciones, no oyen la radio, no leen sus libros y algunos incluso rechazan que sus hijos vayan a escuelas públicas o a universidades públicas, etc. La mentalidad del salero, la mentalidad del convento. Pero los otros se mueven como pez en el agua, cantando sus canciones de José Alfredo Jiménez o de Bad Bunny, de La Bichota, bailan reggaetón, dan mordidas cuando es necesario, se ponen a hacer copete en las fiestas y dicen maldiciones. Santiago conocía a ese tipo de cristianos. La pregunta es, nosotros, tú y yo, ¿en dónde nos ubicamos? Bueno, preguntas como estas son las que responde y atiende el apóstol Pedro en su carta. Y recuerda que este tema fue el centro de la última oración de Jesús antes del Getsemaní, lo que se llama la oración sacerdotal y que es recogida por el Evangelio según San Juan. En esta oración Jesús elevó una oración al Padre diciendo, Padre, te pido porque los que van a creer y te pido por ellos que se quedan aquí. Mi oración no es que los quites del mundo, mi oración es que los guardes del mal. Por eso nosotros entonamos himnos como aquel que dice, al mundo id a realizar la obra. Somos enviados al mundo, no somos sacados del mundo, porque Dios amó al mundo y somos enviados a hacer la diferencia en el mundo. Por eso nuestra serie tiene como título Transformados, pero transformados para hacer la diferencia, para que nuestra presencia en el mundo no solamente sea contrastable, visible, sino que sea significativa. Tenga una razón de ser, tenga un propósito y tenga un beneficio para la sociedad. Hacemos la diferencia porque hemos sido transformados. Nosotros somos enviados para hacer la diferencia. Hay muchas palabras en la Biblia que dan cuenta del cambio que Dios ha hecho y hace en nuestra vida. Recordemos que ningún cristiano es un producto terminado. Todos estamos en el camino, en el proceso para ser perfeccionados a la imagen de Jesús. Para ser además la presencia que marque una diferencia ahí donde el Señor nos ha puesto. Por eso escogí poner antes del mensaje ese antiguo, muy antiguo canto que los niños aprenden en las escuelas dominicales, en la iglesia, y que dice, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Dios nos ha puesto en la sociedad y nos ha puesto en el mundo para hacer la diferencia. Y el cambio que registró la historia con la fecha del nacimiento de Jesús y que marca un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, también, sin duda, se reproduce en nuestra vida. Porque nuestra vida puede ser también delimitada y marcada en un antes y en un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Si no encuentras esa línea que delimita el pasado del futuro o del presente, si no encuentras esa línea que delimita tu antes de Cristo y después de Cristo, es probable que aún no la hayas pasado, que aún no la hayas vivido. Es probable que te asemejes a un hijo de Dios sin ser un verdadero hijo de Dios. Y no hay nada de malo en ello. Veremos algunas cosas interesantes cuando empecemos a explicar esta carta del apóstol Pedro. Pero estoy señalando que cuando hablamos de transformación, estoy hablando de cambios verdaderos.
cambios significativos, cambios profundos. No me refiero a participar de un ritual bautismal en donde el único que no se entera qué pasó es el bebé. Solamente llora porque alguien lo mojó. O alguien que es sumergido en agua porque sus amiguitos en la secundaria también lo hicieron, se fueron de campamento, se entusiasmaron y bajaron a las aguas del bautismo. Pero no hubo un cambio profundo y significativo. O aquel que tuvo una experiencia espiritual que lo llevó a un momento de conmoción en donde entendió que había que hacer un cambio en su vida, pero no entendió a cabalidad de qué se trataba. Transformados. También nuestra vida refleja esa transformación cuando encontramos un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Si bien hay una línea que separa con claridad este antes y después, lo que voy a decir ahora es en el fondo lo que quisiera que quedara en tu corazón. La transformación, si bien tiene un kickoff, un punto de arranque, un momento decisivo, la transformación no es un evento del pasado. La transformación que Dios hace en nuestra vida es un proceso que la Biblia también denomina de diversas maneras. Palabras distintas que hablan de la misma enseñanza, porque ser transformado significa discipulado, significa santificación, significa crecimiento, significa madurez y significa una vida espiritual. Nosotros, en aras de hacer un estudio sistemático de la salvación y de la enseñanza del cambio que hace Dios en nuestra vida, hemos separado con demasiada rigidez un proceso que es en realidad un proceso complejo y continuo. A veces separamos justificación, de salvación, de santificación, de regeneración, de purificación. Con que fueran momentos claros que podemos separar con tanta rigidez como pasar de un punto a otro. Y si bien hay un proceso que es una forma continua en la que Dios trabaja y que incluye estas palabras, no debemos verlo como un elemento tan distinto, tan separado, que perdamos de vista que es un proceso que se mantiene a lo largo del tiempo. Un proceso de transformación que hace en nuestra vida una enorme diferencia. El Espíritu Santo dirigió a Pedro para enseñarnos acerca de esta profunda, significativa e importante enseñanza. Se trata de un proceso de transformación que nos permite ser antes que hacer, ser la diferencia en la sociedad y en el mundo en que vivimos. Aunque ya hemos escuchado la lectura dramatizada de los primeros versos de la carta de Pedro, quisiera que me permitas releer contigo lo que dice la palabra en los primeros versos de la carta. Dice así, leeré hasta el verso 7. Como es usual en estas series de predicación, yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia, por su gran misericordia, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo
para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les esperan una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ya en la salutación, los primeros versos o la introducción, Pedro indica con claridad cuál va a ser el contenido de su carta. Era usual en este mundo antiguo que al escribir una carta, ya en la misma salutación o en la introducción, el escritor, el autor, adelantaba el tema que habría de tratar o de abordar. En el caso de Pedro, se trata de la obra que Dios ha hecho en sus destinatarios, los cristianos a los que Pedro escribe, y lo que esa obra significa para su vida en el mundo, especialmente, como veremos y hemos leído, en un contexto de sufrimiento a causa de su fe en Jesús. Así que en estos versos encontramos las primeras luces acerca del cambio que Él hace en todos los que lo siguen, la transformación. Cómo Dios cambia la vida de aquellos que confiesan a Jesús. Se trata, como he dicho hace un momento, de un proceso que, si bien tiene un inicio, se mantiene abierto hacia el futuro. No es estático, sino dinámico. No se queda mirando hacia el pasado, sino hacia el futuro. No se reduce a una experiencia, sino se trata de un proceso que se mantiene de forma continua. Dice Pedro que este proceso de transformación empieza en el corazón de Dios. Y esto es hermoso, es extraordinario, porque justamente nuestra fe descansa en la enseñanza, en la verdad, de que los cambios, para que sean posibles, deben venir de fuera. Nosotros mismos, desde nuestro interior, desde nuestra voluntad, carecemos de los elementos, los recursos, la fuerza, la sabiduría para lograr cambios en nuestra vida realmente en sentido de trascendencia, en sentido de profundidad. Por eso Pedro nos dice que el cambio que Dios produce en nosotros, la transformación, tiene que ver con todo lo que Dios es. Tienen que pasar algunas décadas para que Pedro tuviese con tanta claridad cómo Dios interviene de manera completa en nuestra obra de transformación. Dios Padre interviene, Dios Hijo interviene y Dios Espíritu Santo interviene. Toda la Trinidad, toda la divinidad interviene de manera clara y definitiva en nuestra obra de transformación. Pablo dice con toda claridad que Dios ha hecho un cambio profundo en la vida de sus destinatarios, los cristianos a los que Pedro escribe, y que esa obra significa algo importante para el mundo. Eso es muy importante nunca olvidarlo. Nuestro cambio va más allá de nosotros mismos. Lo que Dios hace en nuestra vida tiene un sentido mayor y no se agota en nuestra propia vida y existencia. Claro que a todo mundo nos interesa de manera prioritaria lo que Dios hace en nosotros. Anhelamos ver su obra en nosotros. Los cambios que Él produce por su palabra, por el amor del Padre, por la gracia del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Pero también entendemos que tenemos que seguir la misión. Porque Dios tiene una misión. La tiene como Padre, la tiene como Hijo y la tiene como Espíritu Santo, y nos ha incorporado a esa misión. Por eso nosotros hemos escogido en nuestra familia espiritual el nombre de Missio Dei, porque somos partícipes de la misión de Dios. Una misión que no se agota en nosotros mismos, sino que tiene un sentido social, universal, mundial.
Pero Pedro escribe a una comunidad que está atravesando circunstancias especialmente complejas en un contexto de sufrimiento a causa de su fe en Jesús. Así que en esos versos encontramos las primeras luces acerca del cambio que él hace en todos los que le siguen y confiesan a Jesús. Se trata de un proceso que se mantiene abierto hacia el futuro y que empieza, como he dicho, en el propio corazón de Dios, porque es Él quien nos eligió. Dice Pedro, de entre toda su creación, Dios ha puesto en ustedes sus ojos, los ha elegido para que sean transformados, para que sean cambiados. Así como en la antigüedad Dios escogía a un pequeño pueblo, una pequeña comunidad de tribus muy pequeñitas, para poner sobre ellos su nombre, Israel. También nos ha escogido, nos ha elegido de entre una gran cantidad de personas para ser parte de su pueblo escogido, su nuevo Israel. Esto quiere decir que nuestra transformación ha nacido en el mismo corazón de Dios. Y que Él a través del Espíritu Santo nos ha tomado, nos eligió y nos apartó. Nos apartó para sí. Esto quiere decir que nos santificó. Santificó en este caso más que un sentido de purificación o limpieza, significa apartamiento. Hemos sido apartados para el Señor. Somos un pueblo elegido para Él. Y en eso ha participado el Espíritu Santo. ¿Qué más hubiera querido yo que haber decidido el ser parte del pueblo de Dios? No estaba en mí. Tenía que esperar la obra y la invitación del Padre y la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero no termina ahí la iniciativa de Dios. Dice Pedro que Jesucristo participa en esta obra maravillosa de cambio y transformación de nuestra vida a través de su sangre. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre en el Calvario, entregó su cuerpo para ser molido, para ser sacrificado, porque él tenía un propósito, una misión, una tarea que cumplir, y esa tenía que ver con nuestra limpieza espiritual, con nuestra salvación. Pero hay un aspecto aquí que Pedro menciona respecto a la salvación y que tiene que ver con nuestra limpieza espiritual. Recuerda que la palabra pecado tiene en la Biblia diversos significados. Uno de ellos es transgresión. Y para poder salir libres de la transgresión de nuestro pecado, el Señor nos ha justificado, nos declaró justos, ha pagado el precio. Pero también, pecado significa mancharse, ensuciarse, indignidad, perder nuestra pureza por haber caído en aquello que ofende nuestra propia vida y ofende al Señor. Así que la obra de Jesús para podernos salvar, para transformarnos, implica estar limpios, haber sido limpiados por su sangre. Porque te imaginas qué terrible sería que podamos ser bautizados, podamos seguir a Jesús, escuchar su palabra, entusiasmarnos con su amor y que nuestra vida permanezca sucia, indigna, manchada por nuestra propia culpa y nuestro propio pecado. Pero no, Jesús ha hecho una obra maravillosa para transformarnos y nos ha limpiado. Me encanta la imagen que usa el profeta cuando dice que el Señor tomó nuestra vida y si era roja como la grana, Él la ha purificado, la limpió como blanca lana. Tengo algunas playeras color blanco que de vez en vez conviene sumergirlas por un tiempo adecuado en una buena cantidad de cloro para que recobren su color. Porque con el tiempo se manchan, se ensucian, se decoloran, se ponen grises y no se ven como me gusta verlas blancas y resplandecientes. Esto requiere un proceso de purificación. Las sumerjo en el cloro el tiempo suficiente, después las saco, las pongo a lavar y quedan mucho mejor como estaban.
es un proceso externo. La playera en sí misma no tiene la capacidad de generarse un cambio para transformar su color. Requiere un proceso externo que viene de afuera para limpiarla. Por eso es que Dios hace una obra que tú y yo no podemos hacer. Necesitamos que Él intervenga como Padre para escogernos, como Espíritu Santo para santificarnos y como Hijo, como Jesús, para limpiarnos mediante su sangre. Esto es lo que llamamos el kick-off, el punto de arranque, el inicio, cuando somos transformados mediante la obra maravillosa de Dios. Así que hasta aquí podríamos decir que hay tres elementos básicos en lo que Dios hace para transformarnos. Él nos elige, Él nos santifica y Él nos limpia. El Señor te ha elegido. El Señor te ha apartado y te ha santificado. Y el Señor te ha limpiado. Maravilloso sea el nombre de Jesús. Glorificado y alabado sea su santo nombre, por la obra maravillosa que Él ha hecho y que hace una diferencia en nuestra vida al transformarnos. Pero bien, ¿qué nos compete hacer a nosotros? Pedro cubre también ese aspecto de la pregunta que muchos nos hacemos acerca de lo que nos toca hacer para que la obra de Dios pueda ir avanzando en nuestra vida. Y dice el apóstol Pedro, como resultado de la obra que Dios ha hecho en su vida, estoy leyendo el versículo 2, parte final, ustedes lo obedecieron. Obedecer significa acercarse para oír. Dice la palabra que para creer tenemos que acercarnos para oír. Y que es necesario creer en la palabra. Y creer en la palabra es obediencia. Obediencia es acercarnos a escuchar y asumir, apropiarnos de la palabra que hemos oído. Así que el Señor nos permite escuchar, creer y obedecer. Obedecer quiere decir responder en fe, responder a su invitación. Él me ha elegido, pero no me fuerza a entrar. Él me ha apartado, pero no me obliga a ser parte de su pueblo. Él me ofrece la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero no me obliga a que yo sea limpio por la sangre. Hay quien lo rechaza. Hay quien no quiere oír, que no quiere obedecer, que no quiere permitir que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Pero tú y yo bendecimos al Señor porque oímos y hemos obedecido a la voz que nos llama con amor. Porque, como dice el poeta, si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, yo escucho tu voz. Si tú me dices ven, yo respondo a tu invitación. Y tú me dices ven, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por seguirte a ti. Ustedes han sido transformados porque obedecieron a la palabra. Y aquí está una clave importantísima. Si tú no decides seguir a Jesús, si tú no decides obedecer con plena y cabal voluntad, el Señor nunca va a obligarte a que tu vida sea transformada. Y una vez que hemos creído y obedecido a la palabra, es entonces que experimentamos una verdadera transformación que la Biblia le da tal importancia que le llama nuevo nacimiento. ¿Recuerdas? Jesús le dijo a ese importante hombre, maestro de ley en Israel, Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Me parece maravilloso porque cuántas veces tú y yo hemos dicho, me gustaría volver a empezar. Ojalá que pudiese regresar el reloj a cero. Ojalá que pudiese otra vez empezar mi vida y pudiese enmendar tantas cosas que han pasado en mi vida. Pues te tengo buenas noticias. La transformación que Dios hace en nuestra vida se llama justamente nuevo nacimiento. Volver a empezar. Nacer otra vez. Tener un inicio fresco con Dios. Un nuevo inicio. Esa es la invitación que nos hace el Padre y que se llama transformación. La transformación es también una regeneración.
el Señor permite que nuestra vida sea regenerada. El ejemplo más práctico que tengo en esta ocasión es la lagartija que pierde su cola, pero que se le regenera. Nosotros no perdemos una parte de nuestro cuerpo y se regenera, pero sí podemos tener una regeneración de nuestro ser interior, ser una nueva persona. Bendito sea el Señor, porque tenemos en Dios la esperanza de ser una nueva persona, no de ser como aquello que vendrá, sino de ser de acuerdo a lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque eso sucedió en el momento en que el Padre nos eligió, el Espíritu nos santificó y Jesucristo nos limpió con su sangre maravillosa. Y además, dice Pedro, la salvación y la transformación, hemos dicho al inicio del mensaje, tiene una dimensión dinámica. No se queda mirando al pasado, lo que Dios ya hizo. Es un proceso que también te tiene que mirar hacia el futuro. Y Pedro lo dice con tanta calidad cuando habla de una herencia que tenemos de parte del Señor y que recibiremos cuando seamos transformados por completo y vayamos con Cristo en gloria. Dice Pedro, ustedes tienen ya también de Dios una promesa, una herencia en el cielo que no cambia ni se deteriora. Allí está guardada en el mejor lugar, preservada por el amor y la soberanía de Dios el Padre para que nadie ni nadie la pueda quitar. Este es el sentido futuro de la salvación, de este proceso que recibimos y que sabemos que estamos aguardando ese día final cuando tengamos la salvación completa y la salvación perfecta que Pablo llama la herencia que Él nos ha reservado allá en el cielo cuando nos llame a su presencia. Hermosa la promesa de la palabra, una salvación que ya tenemos, una salvación que estamos disfrutando y una salvación que veremos formada en el futuro cuando el Señor nos recoja en su presencia. ¿Cómo es que preservamos esa herencia? ¿Qué nos toca hacer una vez que hemos obedecido la palabra? El apóstol Pedro es muy claro. El Señor protege su herencia, protege su promesa mediante la fe que hemos recibido. Esta herencia se preserva y se mantiene en tanto que nosotros mantenemos también perseverando firmes en la fe de Cristo Jesús. Uno de los grandes retos que tenemos para poder comprender el mensaje de Pedro en su primera carta es que el contexto de su auditorio es tan diferente al nuestro. Lo era más hace algunos años y esto ha venido cambiando con el cambio cultural que estamos viviendo. Porque hace algunas décadas el cristianismo, si bien siempre ha sido atacado por uno u otro lado, tenía un cierto nivel de prestigio, de reconocimiento y de respeto, porque la gente era gente buena, correcta, de una buena moralidad, de una buena ética, gente estudiosa, trabajadora, que hace el bien, que forma hospitales, que levanta empresas, que genera fuentes de trabajo, que hay una vida recta, una vida limpia. Pero el mundo ha cambiado mucho y ahora hemos vuelto a vivir un tiempo de adversidad y de presión social contraria a la fe cristiana. Hay grandes exponentes de la música contemporánea, artistas con muchos seguidores que se han vuelto en difamadores de la fe. Se burlan, escarnecen, critican a los cristianos. La cultura pluralista del mundo de hoy, en donde todo vale, nada es verdadero y todo es válido, también se levanta con mucha adversidad y crítica frente a las posiciones claras de los cristianos respecto a muchos temas de debate contemporáneo. Ya habrá tiempo para hablar de ello en esta serie. Pero baste por ahora decir que estamos otra vez viviendo tiempos de adversidad, tiempos de persecución, tiempos de rechazo, tiempos de crítica. Si bien, gracias al Señor, estas adversidades y persecuciones no se han convertido en físicas en el mundo occidental, aunque las hay en el mundo del Oriente, por todos conocida, también hay una gran presión, un rechazo
una crítica al cristianismo en general. Por eso esta carta nos resulta tan importante para nosotros hoy. Dice el apóstol Pedro, si les toca sufrir por causa de Cristo, manténganse perseverando en su fe. Tenemos una herencia que no se deteriora. Nadie nos las puede quitar. Ese es el sentido futuro de nuestra salvación. La recibiremos cuando Él nos llame a su presencia. Y si hoy nos toca sufrir, dice Pedro, entonces hagámoslo como pagando el precio de seguir a Cristo. Y esta herencia es un motivo de gran alegría, y esa alegría, el gozo del Señor, me sostendrá. El gozo del Señor me fortalecerá. A veces la fe cristiana tiene un costo que pagar. Rechazo, crítica, mofa, adversidad, persecución, muerte. En toda circunstancia, nadie sabe lo que pesa la canasta más que el que la carga. Así que seguramente tu lucha para ti es la más importante. Entonces, te dejo en tu corazón este consejo que también yo recibí cuando era un adolescente. El gozo del Señor me fortalecerá. Dice Pedro, alégrense por la herencia que el Señor tiene para ustedes. Tienen esperanza. El mundo no se acaba cuando son perseguidos. La persecución no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Esta herencia es motivo de gran alegría y nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas. Pedro dice también que hay un segundo beneficio de ser probados. A veces no lo entendemos y no lo queremos vivir, pero Pedro dice, las pruebas son un medio de purificación de nuestra fe y fortalecen nuestro carácter, a fin que podamos ser perseverantes hasta que lleguemos a ese día final, hasta que lleguemos a la meta. Cuando sabemos que al final del camino hay algo que nos espera, nuestro ánimo nos fortalece. Nos ayuda a soportar cuando este camino es duro, sinuoso, adverso e incluso amenaza nuestra vida. Un gran médico, creador de toda una escuela de psicología, descubrió, estando en un campo de concentración, que las personas sobreviven cuando alguien afuera los espera, cuando hay una razón por la cual vivir, cuando hay algo que nos mantiene firmes en medio de la adversidad. Y eso es tan importante para nosotros hoy. Mantener siempre nuestra esperanza y hacer frente a la adversidad. Dios, amados hermanos, queridos amigos y hermanas, Dios es quien hace la transformación. Él es el sujeto. No es algo que dependa de ti ni que dependa de mí. Porque tú no puedes elegirte a ti mismo, santificarte y limpiarte. No puedes nacer de nuevo por tu propia voluntad. No puedes iniciar tu vida desde cero una vez más, porque lo hemos visto una y otra vez el día 1 de enero, que el día 2 de enero ya se regresó a lo que enviamos y queríamos cambiar cuando iniciaba un nuevo año. Por ti mismo no hay cómo tener tu lugar reservado como herencia en el cielo. Pero el premio suele tener un costo. Así lo sabe el deportista que ha de enfrentar adversarios para llegar a la meta. También tú necesitas saber que has de hacerle frente a los adversarios y mantenerte firme con la mirada puesta en el galardón. En esa gran obra de transformación hay dos cosas que tú puedes hacer. Todo lo demás depende de Dios, pero tú puedes obedecer y sufrir con entereza, con valor y con esperanza. Amados y amadas, iniciamos el mensaje de este día hablando de dos extremos en los que solemos caer: el convento o el mundo. No podemos huir del mundo para preservarnos puros y sin mancha, porque la sal perdería su razón de ser. No podemos conformarnos al mundo y vivir como mundanos,
perdiendo nuestra identidad, porque perdemos nuestra razón de ser, transformados para hacer la diferencia. La mentalidad de convento y la mundanalidad, ambas son perniciosas para la fe, porque no solo lastiman nuestra identidad, también nos incapacita para hacer y hacer la diferencia que nuestra sociedad demanda con urgencia. La sociedad y el mundo son palabras muy grandes, muy fuertes. Y a veces sentimos que es un reto demasiado grande para alguien como tú y como yo, cristianos. Solamente que alcanzamos a tener una influencia muy pequeña. Por eso permíteme en esta ocasión decirte que si para alguien haces una diferencia, por modesto que éste parezca, ya cumpliste tu tarea en el mundo. Tu mundo, mi mundo, pueden ser muy pequeños, apenas podría limitarse a lo que es nuestra casa. Pero si en nuestra casa hacemos la diferencia, bendito sea el nombre del Señor. Porque los cambios siempre son de adentro hacia afuera y de uno en uno. Tú haces la diferencia en el mundo cuando vives con el poder de la transformación de Dios. No por tus méritos, no por tu fuerza, sino por la obediencia con la que respondes a la palabra y a la obra maravillosa de Dios que te eligió, el Espíritu que te santificó y la sangre de Jesús que te limpió. Y a medida en que tú haces la diferencia, tu influencia va creciendo cada día. Y así te convertirás en lo que hoy se dice con tanta popularidad, en un influencer, en un influencer que haga una diferencia positiva. En donde tú estás, brilla con tu luz y algún perdido podrás rescatar. Brilla, brilla en el sitio donde estés. Señor, queremos brillar en nuestros hogares, brillar en nuestros matrimonios, brillar como padres, como hermanos, como hijos, brillar como suegros, como consuegros, como vecinos, como compañeros de trabajo. Ahí donde tú nos has colocado, ahí, Señor, queremos obedecerte y brillar para hacer la diferencia. Que ahí donde haya odio, pongamos amor. Donde haya conflicto, pongamos paz. Donde haya hambre, alcancemos un mendrugo de pan. Donde hay sed, alcancemos un vaso de agua. Señor, tu obra a veces es tan sencilla como extender el pan al hambriento y una cobija al que siente frío. Una esperanza al que anda en el mundo vagando sin razón. Es la tarea, la misión que hemos recibido y que anhelamos cumplir con todo nuestro corazón. Que así sea. En Jesús, tu Hijo amado. Amén. Te invito a que me acompañes a partir de mañana, día lunes, a meditar día a día en la primera carta del apóstol Pedro. Si consideras que esta carta puede ser de bendición para alguien más, te invito a que compartas el video que aparece en el canal de YouTube o en el canal de Facebook, ambos en nuestras redes sociales. También puedes compartir solamente el audio que se encuentra en Spotify. La serie se llama Transformados para hacer la diferencia. Y si deseas recibir el audio en las redes sociales a través de los chats de WhatsApp, también podemos incluir tu teléfono. Solamente haznoslo saber y con gusto compartiremos el audio por medio de la red social de WhatsApp. Hay diferentes formas. Permítenos entonces que alcancemos a otros y a ti con la palabra poderosa de Dios que transforma las vidas. Que así sea.